Tema 1. Mecánica de suelos. La mecánica de suelos es una rama de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de los suelos bajo diferentes condiciones de carga, tensión y deformación. Se ocupa de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, como la resistencia al corte, la compresibilidad, la permeabilidad y la estabilidad. Formación de los suelos. Los suelos se forman a través de procesos geológicos y ambientales a lo largo de miles o millones de años. Los principales procesos incluyen 1. Meteorización física y química de las rocas, transporte de materiales por agentes como el viento, el agua y el hielo, descomposición de estos materiales, alteraciones posteriores por factores como el clima, la vegetación y la actividad humana. Importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. La mecánica de suelos es crucial porque el suelo es el material de cimentación para la mayoría de las estructuras. Ayuda a predecir y prevenir fallas en estructuras debido al problema del suelo. Es esencial para el diseño de cimentaciones, muros de contención, presas y túneles. Contribuye a la estabilidad de taludes y la prevención de deslizamientos. Es clave en la construcción de carreteras, aeropuertos y puertos. Los tipos de estructuras en los que se puede implementar la mecánica de suelo son los edificios residenciales y comerciales, puentes y viaductos, presas y obras hidráulicas, túneles y excavaciones subterráneas, carreteras y aeropuertos, muros de contención y estructuras de tierra. Los tipos de arcillas. Las arcillas son partículas finas del suelo que influyen significativamente en su comportamiento. Algunos tipos comunes son la caulinita, baja plasticidad y expansibilidad, illita, plasticidad y expansividad moderadas, y lo que es la morillonita, alta plasticidad y expansividad, problemas en cimentaciones, vermiculita o clorita, menos comunes en suelos de ingeniería. La presencia y el tipo de arcilla pueden afectar dramáticamente la estabilidad y la resistencia a la deformidad del suelo, por lo que su identificación es crucial en mecánica de suelos. Tema 2. La exploración y el muestreo de suelos son aspectos fundamentales en la práctica de la ingeniería civil. Estos procesos son esenciales para comprender las propiedades y el comportamiento del suelo, lo cual es crucial para el diseño y la construcción de estructuras seguras y durables como edificios, puentes y carreteras, también presas. La mecánica de suelos es una rama de la ingeniería civil que se ocupa del estudio de las propiedades físicas mecánicas del suelo, así como su interacción con las estructuras. Esta disciplina es vital porque el suelo es el material de construcción más antiguo y omnipresente. Prácticamente todas las estructuras se apoyan en el suelo o están rodeadas por él. La exploración del suelo implica la investigación in situ del terreno para determinar su estratigrafía, disposición de las capas del suelo, identificar los tipos de suelo presentes, localizar el nivel freático y detectar posibles problemas como suelos expansivos, colapsables o licuefactables. Las técnicas comunes de exploración incluyen perforaciones, calicatas, ensayos de penetración estándar, que es SPT por sus siglas en inglés, y ensayos de penetración como CPT. El muestreo de suelos, como otro lado, consiste en obtener muestras representativas del suelo para su análisis en el laboratorio. Existen dos tipos principales de muestras. Muestras alteradas se obtienen mediante métodos que alteran las estructuras naturales del suelo. Son útiles para clasificar el suelo y determinar propiedades como la granulometría, los límites de Attenberg y el contenido de humedad. 2. Muestras inalteradas. Se extraen de manera que se preserva la estructura y las condiciones naturales del suelo. Son esenciales para determinar propiedades mecánicas como la resistencia al corte, la compresibilidad y la permeabilidad. La información obtenida a través de la exploración y muestreo es crucial para diseño de cimentaciones, análisis de estabilidad de taludes, diseño de estructuras de retención de tierras, evaluación de riego sísmico, planificación de obras subterráneas, evaluación de la capa portante del suelo. Desarrollo del tema. 1. Etapas de la investigación del suelo. A. Investigación preliminar incluye el estudio de mapas geológicos, fotografías aéreas, informes de proyectos cercanos y visitas al sitio.
Esta etapa ayuda a planificar la exploración detallada. B. Exploración de campo. Consiste en la realización de sondeos, calicatas y ensayos in situ. C. Ensayos de laboratorio. Análisis de muestras para determinar propiedades físicas y mecánicas. D. Evaluación e informe geotécnico. Interpretación de resultados y recomendaciones para el diseño. 2. Métodos de exploración de campo. A. Sondeos o perforación rotativa. Permite obtener testigos continuos del subsuelo o perforación de persecución. Útil en suelos granulares o barrenas helicoidales. Rápida pero solo en suelos cohesivos. B. Calicatas o pozos a cielo abierto. Permiten observación directa del perfil del suelo y toma de muestras inalteradas limitadas por el nivel freático y la profundidad. C. Ensayos de penetración o ensayos de penetración estándar. Mide la resistencia a la penetración dinámica, proporciona el número de golpes N útil para estimar la densidad relativa y ángulos de fricción de arenas y la consistencia en arcillas o ensayos de penetración con cono. Mide la resistencia a la penetración estática útil para determinar la estratigrafía y estimar parámetros geotécnicos. D. Otros ensayos in situ o presiómetro. Mide la relación de esfuerzo de formación del suelo o dilatómetro. Evalúa la deformidad y resistencia del suelo o ensayo de placa de carga. Estima la capacidad de portante y asentamientos. 3. Muestreo de suelos. A. Muestras alteradas o muestras de bolsa, obtenidas de perforaciones o calicatas, o muestras de tubo partido, SPT, extraídas durante el ensayo SPT, o usos. Clasificación granulométrica, límites de Altenberg, contenido de humedad, compactación. B. Muestras inalteradas, o tubos Shelby, tubos de pared delgada hincados a presión o bloques tallados, extraídos manualmente de calicatas o muestreador de Denison o Pitcher, para suelos duros o usos resistentes al corte triaxial, corte directo, consolidación y permeabilidad. 4. Ensayos de laboratorio a propiedades físicas o contenido de humedad o granulometría, o límites de Altenberg o clasificación SUX. B. Propiedades mecánicas o compresión triaxial, cohesión, ángulos de fricción o corte directo, resistencia al corte o consolidación, compresibilidad, coeficiente de consolidación o permeabilidad, conductividad hidráulica. 5. Desafíos y consideraciones. A. Variación de suelos. Un perfil puede cambiar drásticamente en distancias cortas. B. Suelos problemáticos, expansivos, colapsables, licuefactables, requieren atención especial. C. Accesibilidad. Terrenos accidentados u urbanos pueden limitar los métodos de exploración. D. Nivel freático. Afecta la estabilidad de excavaciones y la elección de métodos de muestreo. E. Número de profundidad de sondeos. Depende del tipo de estructura y la variabilidad del suelo. 6. Avances tecnológicos. A. Geofísica. Métodos sísmicos, eléctricos y electromagnéticos. Para mapear el subsuelo. B. Monitoreo remoto, sensores para medir movimientos del suelo en tiempo real. C. Modelado 3D. Software para crear modelos geológicos detallados. D. Drones para inspección visual y mapeo de sitios de difícil acceso. 7. Importancia en proyectos específicos. A. Edificios altos, investigación profunda para cimentaciones. B. Puentes, estudios de suelo, de ribeta y lecho de río. C. Presas, análisis exhaustivo para prevenir fallas catastróficas. D. Túneles, mapeo de descontinuidades y flujo de agua. En conclusión, la exploración y muestreo en mecánica de suelos es un proceso complejo pero fundamental. Una investigación inadecuada puede llevar a diseños inseguros, sobrecostos por modificaciones durante la construcción o fallas estructurales. La inversión en una investigación geotécnica adecuada siempre se justifica por los beneficios en seguridad, economía y durabilidad de las estructuras. La experiencia del ingeniero geotécnico es clave para interpretar los resultados y proporcionar recomendaciones que aseguren el éxito de. Tema 3. En el corazón de la mecánica de suelos se encuentran las relaciones volumétricas y gravimétricas. Estas relaciones describen las propiedades físicas básicas del suelo,
considerando que el suelo es un material trifásico compuesto por partículas sólidas, que son los minerales, agua, fase líquida, y el aire, fase gaseosa. La comprensión de cómo estas fases interactúan y se relacionan entre sí es esencial para predecir y analizar el comportamiento geotécnico del suelo. La importancia de estas relaciones radica en que caracterizan el estado físico del suelo, nos permiten determinar si un suelo está seco, húmedo o saturado, y en qué grado. Influyen en las propiedades mecánicas, la resistencia al corte, la compresibilidad y la permeabilidad del suelo. Están directamente relacionadas con estas propiedades. Son la base para otros cálculos. Casi todos los análisis geotécnicos, desde la capacidad portante hasta el asentamiento, requieren conocer estas relaciones. Ayudan a la clasificación de suelos. Los sistemas de clasificación como USCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, utilizan propiedades como el contenido de agua y la densidad. Son indicadores de calidad. En procesos como la compactación, estas relaciones nos indican la eficacia del proceso. Permiten correlaciones. Muchas propiedades geotécnicas avanzadas se correlacionan como estas relaciones básicas. En la práctica de la ingeniería civil, estas relaciones se utilizan en una variedad de contextos. En cimentaciones, para determinar la capacidad portante y estimar asentamientos. En presas y diques, para analizar la estabilidad y el flujo del agua. En carreteras, para diseñar pavimentos resistentes y duraderos. En túneles, para evaluar la presión del terreno y el soporte necesario. En estabilidad de taludes, para prevenir deslizamientos. En relaciones volumétricas y gravimétricas, no solo son fórmulas para calcular propiedades del suelo, son la base para entender el suelo como un material ingenieril, complejo y multifásico. Capturan la esencia de cómo el suelo corresponderá a cargas, agua y cambios ambientales. En un mundo donde las infraestructuras se enfrentan a desafíos crecientes, desde la urbanización rápida hasta cambios climáticos, este entendimiento profundo es más crucial que nunca. Los ingenieros civiles que dominan esos conceptos están mejor equipados para diseñar cimientos seguros, presas resilientes y paisajes estables, contribuyendo así a un futuro construido más sostenible y resistente. Conceptos fundamentales y su importancia en la ingeniería civil. 1. Naturaleza trifásica del suelo. El suelo es un material único en ingeniería porque no es ni completamente sólido ni fluido, es una mezcla de partículas sólidas, agua y aire. O es naturaleza trifásica. Hace que el comportamiento del suelo sea complejo y dependiendo del estado, por ejemplo, la misma arena puede comportarse de manera diferente si está seca, húmeda o saturada. O la interacción entre estas fases gobierna las propiedades críticas como la resistencia al corte o la compresibilidad y la permeabilidad. 2. Importancia de los vacíos o los vacíos. Espacios entre partículas son tan importantes como los sólidos. No son simplemente espacios vacíos, sino que determinan muchas propiedades del suelo. O en suelos granulares, como arenas y gravas, los vacíos permiten el reordenamiento de partículas bajo carga, lo que influye en la resistencia y los asentamientos. O en suelos cohesivos, arcillas y limos. Los vacíos albergan agua que pueden crear presiones que contrarrestan las cargas aplicadas. Un concepto conocido como presión de poro. El rol de agua en el suelo. El agua no es solo un ocupante pasivo de los vacíos, interactúa químicamente con las partículas, especialmente en arcillas, creando fuerzas de atracción o repulsión. O la presencia de agua puede crear tensión superficial en los poros parcialmente saturados, o que confiere al suelo una aparente cohesión llamada cohesión capilar. O en arcillas expansivas, el agua puede entrar en la estructura molecular de los minerales arcillosos, causando hinchamiento y cambios de volumen significativos. 4. Conceptos de esfuerzos efectivos, o desarrollo de Carter-Sagi, el padre de la mecánica de suelos. Este concepto es fundamental o establece que el comportamiento del suelo está controlado por el esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo total menos la presión de poro, o el grado de saturación y relación de vacíos. Influye directamente en suelos saturados. Toda la carga adicional inicialmente la soporta el agua, no los granos. 5. Densidad y estructura del suelo. La densidad no solo indica cuántas masas hay en un volumen, sino que refleja la estructura del suelo.
Con arenas, una alta densidad seca generalmente indica un empaquetamiento denso de partículas, lo que aumenta la resistencia y reduce la compresibilidad. Con arcillas, la historia de esfuerzos es crucial. Una arcilla sobreconsolidada que ha experimentado esfuerzos mayores en el pasado puede tener una estructura más rígida que una normalmente consolidada, incluso con la misma densidad. 6. Fenómenos dependientes del estado. O la licuefacción, un fenómeno donde el suelo se comporta como un líquido durante terremotos, depende críticamente del grado de saturación y la densidad relativa. O el colapso del suelo, donde el suelo seco se asientan repentinamente al humedecerse. Esas relaciones con cambios en la tensión superficial y la lubricación de partículas. 7. Compactación más que densidad. O la compactación busca aumentar, pero el contenido del agua juega un papel crucial. O abajos, la partícula resistente de compactación debido a la fricción de altos contenidos de agua. El agua ocupa espacio que puede ser ocupado por sólidos. O el grado óptimo de agua facilita el deslizamiento de partículas sin sacrificar espacios para sólidos. O la energía y el método de compactación también efectúan la estructura del suelo, compactando no solo su densidad. 8. Arcillas. La complejidad de los pequeños o las propiedades de las arcillas están limitadas por su mineralogía y la química del agua de poro, no solo por relaciones físicas o la carga eléctrica negativa de las partículas de arcilla atrae cationes y agua creando la doble capa difusa, que influye en la resistencia y la compresibilidad. O el índice de plasticidad relacionado con el agua es un indicador clave de comportamiento de las arcillas, reflejando su capacidad para deformarse sin agrietarse. 9. Flujo de agua y deformaciones. O la ley de Darcy que gobierna el flujo del agua en suelos depende de una relación de vacíos, una relación mayor generalmente significativa, mayor permeabilidad. O en conclusión, compresión lenta de arcillas. La expulsión de agua de los poros controla la tasa de asentamientos. El coeficiente de consolidación está influenciado por la relación de vacíos y la permeabilidad. 10. Sostenibilidad y geotécnica. O el cambio climático está haciendo que los eventos de humedad extrema sean más comunes, resaltando la importancia de entender cómo el agua afecta la estabilidad de taludes y estructuras. O la caracterización precisa de suelos usando relaciones volumétricas y gravimétricas permite diseños más eficientes reduciendo el uso de materiales y la huella de carbono. Las relaciones volumétricas y gravimétricas son la esencia misma de la mecánica de suelos. Capturan la complejidad del suelo, guían la práctica ingenieril y son la base para abordar los desafíos geotécnicos del siglo XXI para el ingeniero civil. Dominar estos conceptos no es solo una necesidad académica, sino una herramienta poderosa para construir un futuro más seguro y resiliente y sostenible en un mundo donde el suelo es el cimiento literal de nuestro progreso. Estas relaciones son el conocimiento intelectual sobre el cual construimos ese progreso. Tema 5. La permeabilidad se refiere a la capacidad del suelo para permitir el paso de fluidos, principalmente agua, a través de sus poros y espacios intersticiales. Esta propiedad es crucial porque el agua, ya sea en forma de agua subterránea, agua de lluvia o agua de riego, interactúa constantemente con el suelo, afectando su comportamiento mecánico, su estabilidad y su interacción con las estructuras construidas sobre o dentro de él. Comprender la permeabilidad es esencial por varias razones. 1. Seguridad estructural. En proyectos como presas, diques y cementaciones, la permeabilidad del suelo determina la magnitud, dirección de las fuerzas de filtración. Un control inadecuado puede llevar a problemas como erosión interna, subpresiones excesivas o inestabilidades de taludes. 2. Construcción en obras como túneles, excavaciones y cimentaciones profundas. Conocer la permeabilidad es vital para el diseño de sistemas de bombeo y drenaje. La cuantificación de la permeabilidad se basa en principios establecidos por Henry Darcy en el siglo XIX, quien formuló la ley que lleva su nombre. Esta ley relaciona el flujo del agua con el gradiente hidráulico y una constante del material llamado coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. La permeabilidad
en mecánica de suelos es una propiedad fundamental que describe cómo el agua se mueve a través del suelo. Imagina el suelo como una esponja gigante compuesta de partículas sólidas, o como granos de arena o arcillas, con espacios entre sí, ellas llamados poros. La permeabilidad es la facilidad con la que el agua puede fluir a través de estos poros. En términos simples, un suelo con alta permeabilidad, como la grava o arena gruesa, permiten que el agua pase fácilmente como un colador de cocina con agujeros grandes. Por otro lado, un suelo con baja permeabilidad, como la arcilla, retiene el agua similar a una taza de cerámica. Esta propiedad es crucial en muchos aspectos de la ingeniería y el medio ambiente. 1. Construcción. Cuando construimos edificios, presas o carreteras, necesitamos saber cómo el agua se moverá en el suelo debajo. Si el suelo es muy permeable, podría llevar a problemas como hundimientos o erosión. En cambio, si es poco permeable, podría causar encharcamientos o presiones adicionales en cimentaciones. Los ingenieros y científicos miden la permeabilidad de varias maneras. En el laboratorio pueden usar dispositivos llamados permeámetros que pueden pasar el agua a través de una muestra de suelo. En campo se puede realizar pruebas como bombear agua de pozos y observar cómo responde al nivel del agua. La permeabilidad se expresa generalmente como un número llamado coeficiente de permeabilidad o K. Este número nos dice qué tan rápido puede moverse el agua a través del suelo bajo ciertas condiciones. Fue un científico francés, Henri Darcy, quien en el siglo XIX desarrolló una ecuación, la ley de Darcy, que relaciona este coeficiente con la cantidad de agua que fluye. Varios factores afectan la permeabilidad. 1. Tamaño de partículas. Suelos de grano grueso, gravas, arenas, son más permeables que los suelos de granos finos, como limos y arcillas. 2. Compactación. Mientras más apretadas estén las partículas, menor será la permeabilidad. 3. Presencia de arcillas. Incluso en pequeñas cantidades, las arcillas pueden reducir drásticamente la permeabilidad. 4. Temperaturas y química del agua. Agua más caliente fluye más fácilmente y ciertos químicos pueden alterar los poros. Entender la permeabilidad también es crucial para enfrentar desafíos futuros con el cambio climático. Patrones de lluvia más intensos y sequías más severas. La gestión del agua en el suelo se vuelve aún más importante. En conclusión, para el ingeniero civil, la permeabilidad no solo es una propiedad del suelo, sino un parámetro que dicta la seguridad, durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura, desde la estabilidad de un rascacielos hasta la salud de un ecosistema urbano. La permeabilidad juega un papel crucial. Dominar este concepto no es opcional, es imperativo. En un mundo desafiado por el crecimiento urbano, el cambio climático y la necesidad de infraestructuras resilientes, la habilidad del ingeniero civil para medir, predecir y gestionar la permeabilidad del suelo se traduce directamente en la creación de comunidades más seguras, eficientes y en armonía con su entorno natural. Es un recordatorio poderoso de que los ingenieros civiles, incluso en los conceptos más fundamentales, tienen implicaciones profundas y de gran alcance. Tema 6. La ingeniería geotécnica, una rama fundamental de la ingeniería civil, se enfrenta a diversos desafíos al interactuar con el suelo como material de construcción. Uno de los fenómenos más críticos y complejos en este campo es la consolidación, un proceso que puede tener impactos significativos en la estabilidad y durabilidad de la estructura. La consolidación se define como la reducción gradual del volumen de un suelo saturado de baja permeabilidad, generalmente arcillas y limos. Cuando se somete a un incremento de carga, este fenómeno ocurre debido a la expulsión lenta de agua de los poros del suelo, lo que lleva a una reordenación de las partículas sólidas y consecuentemente a una disminución del volumen total del suelo. En términos más simples, es el proceso por el cual el suelo se asienta bajo el peso de una estructura o un relleno. La importancia de entender y predecir la consolidación no puede ser subestimada. Los asentamientos diferenciales causados por una consolidación no uniforme pueden provocar daños estructurales severos, desde grietas en muros y pisos hasta el colapso total de edificios. Además, en proyectos de infraestructura como carreteras y aeropuertos, la consolidación puede causar ondulaciones en la superficie, comprometiendo la seguridad y el confort de los usuarios.
En el término moderno de la consolidación se atribuyen en gran medida a Carl von Terzaghi. Considerado el padre de la mecánica de suelos, en 1925 Terzaghi publicó su teoría de la consolidación unidimensional, que revolucionó la comprensión del comportamiento de los suelos bajo carga. Su teoría, basada en el concepto de esfuerzo efectivo, permite a los ingenieros predecir tanto la magnitud como la tasa de asentamiento. En la práctica, el entendimiento de la consolidación es crucial en diseño de cimentaciones para evitar asentamientos excesivos y diferenciales, en la construcción de terraplenes para asegurar la estabilidad a largo plazo, estabilidad de taludes. La consolidación puede alterar las condiciones de esfuerzo y la resistencia al corte, obras marítimas, en puertos y diques donde los suelos blandos son comunes. En la naturaleza, muchos suelos, especialmente las arcillas y limos, cerca de los ríos o costas, están saturados de agua. El agua llena los espacios o poros entre las partículas del suelo. Cuando construimos sobre estos suelos, ya sea un rascacielos, una carretera o un puente, el peso de la estructura ejerce presión sobre el suelo. Esta presión inicialmente es soportada por el agua de los poros, que no pueden escapar rápidamente debido a la baja permeabilidad del suelo. Con el tiempo, el agua comienza a ser expulsada lentamente de los poros. A medida que el agua sale, las partículas del suelo se reacomodan y se acercan más entre sí, reduciendo el volumen total de los suelos. Este proceso es la consolidación. En términos simples, el suelo se asienta bajo el peso de la estructura. ¿Por qué esto es importante? Se imagina que se construye un edificio y una parte se asienta más que otra. Esto puede causar que los pisos se inclinen, las paredes se agrieten o, en casos extremos, que la estructura colapse. En carreteras, la consolidación desigual puede crear baches o ondulaciones, haciendo el viaje incómodo o incluso peligroso. Para entender y predecir este proceso, los ingenieros y técnicos utilizan teorías y herramientas desarrolladas por pioneros como Carl von Terzaghi. Terzaghi describió matemáticamente cómo la presión en el agua de los poros, o presión de poro, disminuye con el tiempo, permitiendo a los ingenieros calcular cuánto y cuán rápido se asentarán en el suelo. Una herramienta clave en el ensayo de consolidación en el laboratorio, una muestra de suelo se coloca en un dispositivo llamado edómetro, que simula las condiciones de suelo. Bajo una estructura se aplican cargas gradualmente y se miden cuando se comprime la muestra. Esto ayuda a determinar parámetros como qué tan compresible es el suelo, qué es el índice de compresión, cuán rápido ocurrirá la consolidación, qué es el coeficiente de consolidación, si el suelo ha soportado cargas pesadas o en el pasado, qué es la presión de preconsolidación. Con estos parámetros, los ingenieros pueden calcular asentamientos esperados y diseñar en consecuencia. Por ejemplo, en un edificio pueden diseñar cimentaciones más anchos o profundos para distribuir las cargas. En terraplenes, para una carretera pueden construirlo en etapas, permitiendo que cada etapa se consolide antes de añadir la siguiente. En suelos muy blandos, pueden usar técnicas como drenajes verticales para acelerar la salida del agua y la consolidación. La consolidación nos recuerda una verdad fundamental. El suelo no es un simple soporte estático, sino un material vivo y dinámico. Responde a las cargas que le imponemos de manera compleja y a veces sorprendentes. Ignorar esta realidad ha llevado a desastres a lo largo de la historia, desde la famosa inclinación de la Torre de Pisa hasta asentamientos catastróficos en ciudades modernas. Pero el conocimiento es poder. Gracias al trabajo de Terzaghi y otros, hoy podemos predecir y manejar la consolidación. Esto no solo para evitar desastres, sino también para permitir hazañas de ingeniería que antes parecían imposibles. Rascacielos se elevan en suelos blandos, puentes cruzan deltas de ríos y ciudades enteras se expanden sobre antiguos pantanos. Mirando hacia el futuro, el entendimiento de la consolidación será aún más crucial será más crucial. El cambio climático trae consigo el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, desafiando la estabilidad de suelos costeros y ribereños. La urbanización acelerada
nos empuja a construir en terrenos cada vez más desafiantes y la búsqueda de infraestructuras sostenibles exige uso más eficiente de los materiales y recursos.